Muy buenas tardes, apreciables amigos y amigas. Les habla Néstor Germán Rodríguez y en todos los lunes, a partir de hoy, vamos a transmitir este programa llamado Memoria de Aragua. Este es un programa que tenemos con un grupo de Facebook que tiene ese mismo nombre y el cual ustedes pueden afiliarse simplemente solicitando dicha afiliación. Lo transmito de mi casa porque todos ustedes saben que estamos en la cuarentena y que aunque a veces se alivia un poco, sin embargo tenemos las limitaciones del caso. El objetivo de este programa es fortalecer nuestra identidad regional, un poco darle fuerza y prestigio a nuestros valores, a nuestras personalidades, identificar algunas instituciones, gremios, destacar los municipios, las parroquias, en fin, todo lo que tenga que ver relacionado con el estado de Aragua. Yo no soy un cronista, ni mucho menos pretendo serlo, simplemente soy un interlocutor que quiere transmitir sus inquietudes y hacer que nuestro cariño, nuestro amor por Aragua se mantenga en el tiempo. Hoy, antes de comenzar a disertar sobre el tema, quiero enviarle unas palabras de condolencia a dos personas que lamentablemente han fallecido en estos días recientes. Una es a las familiares de Carmen Cedeño de Bonfanti y hoy que lamentablemente falleció la que fue esposa del doctor José Casanova Godoy, que se llamaba Felicieta Licera Casanova, una gran mujer, muy amiga mía. Compartimos muchos momentos dentro de la lucha política y otros eventos sociales. Es una gran dama. Para sus familiares, nuestras palabras de condolencia. Bueno, el programa de hoy se lo queremos dedicar al Liceo Agustín Codazzi, que es un ícono de nuestra educación en Venezuela. Un saludo para Omar Hurtado, que nos está escuchando, para Carla Klein, para Yolanda de Freire, que nos está escuchando. Carla es un familiar, mi cariño y mi respeto. Entonces, iniciamos esto del Liceo Codazzi y me he basado no en lo que yo pueda decir, porque lo conozco, no. Yo solamente transmito lo que está escrito en un libro que tengo aquí en mi mano izquierda, se llama Maracay, Tradición y Cambio, que dice la presencia del Liceo Agustín Codazzi y está firmado por Luisa Teresa Lanz de León, y como todos ustedes saben, ahora de mucho prestigio en el Liceo Codazzi. Y basado en ello, en esa historia, es que vamos a decirles a ustedes que por qué escogimos a esta institución para comenzar este programa de las Memorias de Aragua. Porque simplemente el Liceo Codazzi nace justamente en esta génesis en 1875, es decir, hace 145 años, cuando en aquel entonces se instalan en las capitales de estado un colegio nacional, uno por estado, imagínense ustedes, y en este caso se instaló en La Victoria, en 20 de julio de 1875. Se llamaba Colegio Nacional. ¿Por qué La Victoria? Porque La Victoria era la capital del estado de Aragua. Después pasó a Villa de Cura, volvió a La Victoria, volvió nuevamente a Villa de Cura, se volvió a instalar en La Victoria. Y bueno, esto fue porque cada vez que cambiaban la capital del estado, entonces cambiaba la sede del colegio. Y hasta que vino Juan Vicente Gómez en el año 1917 y decreta el 18 de mayo de 1918 que se concrete justamente el traslado de La Victoria a Maracay de lo que era el Colegio Federal, todavía no era el Liceo Agustín Codazzi, era el Colegio Federal. ¿Dónde funcionó esto cuando llegó a Maracay? En lo que es la sede de la Escuela Felipe Guevara Rojas, que como todos ustedes saben, está en la avenida Bolívar de Maracay. Luego se muda a la cercanía de la Plaza Bicentenario, y allí tuvo varias sedes. Se instaló en la casa que era o fue de Santiago Mariño, se instaló al lado de la catedral, se instaló en la otra transversal, en la otra calle Mariño, por ahí frente a la Girardot, hasta que definitivamente se instala donde lo conoció mucha gente, que fue frente a la Plaza Girardot, un poco diagonal con la catedral. Eso, imagínate tú, estamos hablando de aquel entonces, y ahí el Codazzi tuvo unos cuantos años. Hoy en día está ahí el Parque Bicentenario, porque el Codazzi se
se mudó. Un saludo a Lira Gómez, una amiga que está en Caracas y estuvo por aquí en Turmero durante un buen tiempo. Debo decirle que yo estoy grabando este programa de mi casa, porque como todos ustedes saben. ¿Quiénes eran los alumnos que en aquel entonces, de los inicios del Colegio Federal, allí egresaron del colegio y estudiaron en el mismo? Bueno, le voy a nombrar algunos nada más. Arturo Uslar Pietri, ya lo conocemos todos en Venezuela. Felipe Massa Zavala, el economista. Manuel Acosta Sáenz, el historiador. José Manuel Ciso Martínez, un educador. Godofredo González, político, igual que José Antonio Pérez Díaz. José Ramón Medina, del Universal, uno de los editores y propietarios. Amable Espina, uno de los medios de comunicación. En fin, una cantidad de personalidades de aquel entonces que estudiaron en el Colegio Federal. Los directores, el director el primero se llamaba César Zamora, y el subdirector, una persona muy conocida para muchos en Venezuela, que fue Néstor Luis Negrón, aquel que tenía un programa, Monte sus Cauchos, no digo la marca, y que tenía como la modelo a aquella famosa señora llamada Cecilia Martínez. Y él le decía, ¿cuánto tiene el pote, Cecilia? Bueno, ese Néstor Luis Negrón fue su director, el profesor Negrón, su director del Colegio Federal. Al principio allí solamente estudiaban hombres, las mujeres no tenían acceso, lamentablemente. Y la primera mujer inscrita en el Colegio Federal fue Margot Echegaray, fue en 1937 que Margot ingresó al Colegio Federal, y ahí, bueno, una cantidad de mujeres pudieron ingresar. Pero la juventud maragallera quería que eso se convirtiera en un liceo, porque estudiaban primer año, segundo año, entonces tenían que emigrar a otros estados, unos a Caracas, otros a Los Teques, otros a Valencia, para seguir estudiando su bachillerato. Y entonces allí en ese año se forma una junta pro liceo, encabezada por, un saludo a Eda Gómez, cariñosamente, una persona a quien yo le tengo todo el aprecio porque vivió muchos años juntos en nuestra juventud y después también. Entonces, cuando era el gobierno de Isaías Medina Angarita en 1943 y 44, estos jóvenes, encabezados por Godofredo González y otros más, como Francisco Páez Colmenares, muy conocido en Maracay, Luis Troya Olmo, de aquí de esta población de Turmero, Alejandro Yabrudi, Víctor Serpa. Bueno, ellos hicieron un comité y propusieron que se convirtiera esto en un liceo. Y el 11 de noviembre de 1944 se decreta la creación del liceo. Pero el director Ramón Piña Daza, que fue el primer director después de que se mudó que se convirtió en liceo, fue quien sugiere el nombre del epónimo, que es Agustín Codazzi. ¿Por qué Agustín Codazzi? Ya lo vamos a ver próximamente. Porque sus restos habían sido trasladados desde Colombia, donde murió lamentablemente por la edad, y entonces fueron traídos a Caracas y depositados, reposan en el Panteón Nacional. Esto fue en 1942, y estamos hablando que el Liceo Codazzi va a Maracay a través del 11 de noviembre de 1944. Pero ¿quién fue Codazzi? ¿Por qué se escoge a Codazzi? Un saludo a Andrés Bondarenko, que está allá en Argentina, mi sobrino. Un abrazo, hermano. Agustín Codazzi nació en Italia, lo llamaban el italiano peregrino. Imagínense ustedes, el nombre de él era Giacomo Agustino Codazzi, y estudia filosofía, fue militar, estuvo en el ejército de Napoleón Bonaparte, tenía una inclinación hacia las matemáticas, por eso fue ingeniero militar, estudió artillería, y se viene a la América, pues, después de estar en algunas contiendas bélicas allá en Europa, viene a América, llega a Baltimore, se incorpora a un grupo de corsarios, bueno, en una aventura que tenía en este momento Agustín Codazzi. Y él, en esos viajes que hacen por el mar de las Antillas, se van hacia Angostura y allí conoce a Simón Bolívar. Y bueno, conversa con él y él regresa a Panamá, regresa en sus embarcaciones,
Y allí en Panamá él tiene una visión grande para construir el canal de Panamá. Imagínense ustedes, en aquella época, estamos hablando de 1818. Y entonces, bueno, él tiene sus aventuras, Codazzi, y es en el año 1822 cuando se alista el ejército de Simón Bolívar y lo acompaña en la batalla en la Nueva Granada hacia Venezuela, participa en algunas batallas, le encomienda la elaboración de unos mapas en la parte de Maracaibo. Bueno, lamentablemente muere Bolívar, él se pone en contacto con José Antonio Páez, que era el presidente en aquel entonces, y Páez le encomienda algo muy importante para él y para Venezuela. Le encomienda la elaboración de los mapas de la provincia de Venezuela. Imagínense ustedes lo que tenía que hacer Agustín Codazzi. Recorre el país de palmo a palmo, porque el levantamiento de mapas, ustedes saben lo que eso significa. Participa en batallas, y lo más importante desde el punto de vista profesional es que en 1936 Agustín Codazzi ingresa como director de la Academia de Matemáticas de la Universidad de Caracas, que luego se transformaría en la Universidad Central de Venezuela. En 1839 terminan los mapas y el atlas físico y poblacional de Venezuela, y entonces lo entrega, y allí él es condecorado, no solamente en Venezuela, sino hasta en Europa mismo, en París. Humboldt le muestra su gran admiración a Agustín Codazzi, y aún siendo un extranjero, Agustín Codazzi es nombrado gobernador de Barinas en su oportunidad, pero su obra cumbre, por lo cual los aragüeños lo queremos y lo respetamos, es que él fue el que organizó la excursión de alemanes que después vinieron a Venezuela, llegaron a La Guaira. Eso fue una travesía enorme durante muchos días, casi 400 personas, incluyendo la tripulación, que llegaron a La Guaira, no pudieron desembarcar por los problemas que estamos incluso padeciendo ahorita, por los problemas de la contaminación y de la peste. En aquel entonces eran los virus que tenían en esos barcos. Entonces, bueno, estuvieron en Puerto Maya, cerca de Chuao, pasaron a Choroní, ahí tuvieron una cuarentena, ahí estaba Codazzi. Después que pasaron la cuarentena se vinieron caminando hasta Maracay, San Mateo, La Victoria, y llegaron a la colonia Tovar, y allí justamente se formó ese pueblo que tanto queremos nosotros los aragüeños. Por diferencias políticas, después un saludo a David Castellano, que nos está sintonizando. Por diferencias políticas, con Monaga se exilia en Colombia. Lamentablemente, allá en Colombia vuelve a pensar en el sueño de él, que era la construcción del canal de Panamá, y fallece en Valledupar, y esto fue en 1859. Tenía 66 años cuando muere Agustín Codazzi, y en 1942, sus restos se trasladan a Venezuela y reposan en el Panteón Nacional. Ese es el epónimo del Liceo Agustín Codazzi, este geógrafo, matemático, un hombre que de Italia se vino a Venezuela, se sembró en Venezuela y dio prácticamente su vida a nuestro pueblo. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de la evolución del Liceo Agustín Codazzi desde 1944 al presente, las promociones, los directores. Un saludo a Anedith García de Caldera, que nos está sintonizando, ella está en los Estados Unidos. A los directores, a los profesores, y muchas cosas más hablaremos del Agustín Codazzi, que ya tiene, como le dije al principio, 145 años de fundado. Es increíble. Y vamos a hablar esta semana, tengo una sorpresa en Memorias de Aragua, donde vamos a hablar de una persona muy ilustre ligada al Codazzi. Vamos a relatar un poco de la vida de Luisa Teresa Lanz de León, una mujer íntegra que le dio buena parte de su vida, no solamente a Aragua, sino y al Liceo Codazzi. Y hablaremos de todas estas cosas relacionadas. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por sintonizar Memorias de Aragua. Hemos iniciado estos programas, lo haremos todos los lunes a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía,
y les quiero decir que siempre estamos a la orden. Dios les bendiga. Hasta el pronto.